A continuación, compartiré la profundización de algunos aspectos relacionados con lo que implican los marcos normativos internacionales de contabilidad y el proceso por el cual se hace la aplicación de estos estándares internacionales en los diferentes países. Para ello voy a tocar, por supuesto, y en concordancia con la ubicación en que estamos, lo que ha sido el marco regulatorio de aplicación en Colombia. Para ello es preciso señalar que este marco de regulación en Colombia, a través del cual se empieza a aplicar estándares internacionales para la preparación y presentación de información financiera, desde modelos internacionales, se da a partir de la presentación y aplicación de la Ley 1314 del año 2009, la cual básicamente es la norma que da la apertura al proceso de convergencia de un modelo local de contabilidad a modelos internacionales de contabilidad. Aquí hay que señalar algo fundamental, y es que hay dos modelos de presentación de información financiera o marcos normativos internacionales que son de aceptación global. Y básicamente encontramos allí aquel que implica el ejercicio que hace el IASB o IASB con las orientaciones dadas a través de las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera NIF. El otro marco normativo reconocido mundialmente es el modelo norteamericano, que se conoce como US GAAP y que es desarrollado por un organismo denominado FASB o FASB, básicamente por su traducción en español, Junta de Normas Contables Financieras. Este es un modelo particularmente que se ha desarrollado y aplicado en los Estados Unidos de América, pero que ha alcanzado un grado de madurez tal que es reconocido mundialmente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la Ley 1314 del año 2009, con la cual se da el proceso de convergencia del modelo local que tenía Colombia para su contabilidad a un modelo internacional, no especifica cuál es el marco regulatorio o modelo aceptado mundialmente que se va a considerar para ese proceso de convergencia. La Ley 1314 no define cuál es ese modelo reconocido internacionalmente, y sí, a través de los decretos que fueron expedidos con posterioridad a la Ley 1314, es donde se encuentra que se define el marco normativo internacional diseñado por IASB y IASB como aquel que se aplicará en Colombia y que sabemos que es el que integra las normas internacionales de contabilidad NIC y las normas internacionales de información financiera NIF. Ahora bien, ese proceso de convergencia de un modelo local a un modelo internacional fundamentalmente es lo que implica la denominada armonización. Y armonización es precisamente cómo el modelo de orientación para la presentación de información financiera, específicamente a partir de su base contable, pues se desarrolla en concordancia con lineamientos u orientaciones de los estándares internacionales. Para ello, se puede dar un proceso de adopción o un proceso de adaptación. En la adopción, básicamente lo que se hace es tomar las normas internacionales y aplicarlas tal cual, sin ningún tipo de consideración del contexto local. Mientras que en el proceso de adaptación
se hace una reflexión y análisis para identificar qué partes de las normas se pueden aplicar en el contexto local. Es decir, que de alguna manera se podría pensar que en la adopción se hace un proceso de aplicación total de las normas internacionales de información financiera, en tanto que en el proceso de adaptación se hace una aplicación parcial y que corresponde con un ejercicio de aplicar aquello que solamente se considera pertinente de acuerdo con las dinámicas comerciales, económicas de un contexto local. Para el caso de Colombia, se dio a través de un proceso de adopción. Es por ello que el marco regulatorio contable en Colombia básicamente se sustenta en, como lo decíamos, ese marco de normas emitido por el IASB y ASBI y que fundamentalmente son las normas NIF, que también se conocen como NIC-NIF. Ahora veremos precisamente cuál es la distinción entre estas dos denominaciones, pero que en esencia son lo mismo, y se aplicaron de una manera plena, es decir, se aplicaron sin considerar ningún aspecto de análisis del contexto propio local, sino simplemente se aplicaron tal cual son emitidas y publicadas por los organismos que en este caso son el IASB como organismo perteneciente a la Fundación IFRS. Ahora bien, es importante tener en cuenta que precisamente la Ley 1314 en su encabezado señala que esta norma es aquella por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera, también conocidos como los PCGA, y aquellas que también tienen que ver con la aplicación de auditoría, es decir, de aseguramiento de información. Asimismo, la ley señala a las autoridades competentes cuál es el procedimiento para la expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Que para el caso de Colombia, esta responsabilidad en términos de el direccionamiento, acompañamiento, orientación para la adecuada aplicación de las normas internacionales de información financiera, que son precisamente el sustento del marco regulatorio contable en este momento ya en Colombia, es un organismo que se identifica como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que por supuesto también pues conocemos a cabalidad, pues precisamente es este ente quien orienta toda la aplicación de las NIC-NIF como marco regulatorio para la contabilidad en Colombia. Es de señalar, adicionalmente, que el marco regulatorio en Colombia particularmente no solamente se dio con la Ley 1314, sino, como lo comentaba, también con aquellos decretos que complementan esta Ley 1314 y que fundamentalmente definen y orientan la forma en que se van a aplicar estas NIC-NIF. Y allí, como lo decía también, es que se señala que Colombia particularmente va a hacer una convergencia de su modelo local a un modelo contable de aceptación mundial, que en este caso es precisamente el de las normas emitidas por el IASB. También las entidades de vigilancia, inspección y control, como es el caso de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Industria y Comercio, han emitido una serie de circulares que también orientan de alguna forma este ejercicio de aplicación, particularmente para cierto tipo de entidades. También se han dado algunos oficios emitidos por este tipo de entidades y, por supuesto, conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que repito, pues es el organismo que en esencia orienta
acompaña y de alguna forma regula la aplicación de las NIF en Colombia como sustento del marco contable que define los principios de contabilidad generalmente aceptados en este país. Y es precisamente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública quien, desde su direccionamiento estratégico, orientó la aplicación de estos estándares a partir de la identificación de 3 grupos. El grupo 1, que fundamentalmente integra aquellas compañías multinacionales que cotizan en bolsa, que son exportadoras, importadoras. Obviamente, hay una serie de condiciones para definirlas dentro del grupo 1, pero en esencia son ese tipo de organizaciones. Como el caso, por ejemplo, también de las entidades financieras y demás empresas que entrarían a ser parte de ese conjunto de entidades que pues tienen un alto impacto básicamente por su volumen, por sus operaciones y porque también presentan información financiera que implica cierto tipo de validación pública. Repito, pues allí en esencia están las grandes multinacionales, empresas que cotizan en bolsa, empresas de interés público, como son el caso de las entidades financieras. También definió el grupo 2, donde ya particularmente se integran las que conocemos como pequeñas y medianas empresas, pymes. Para ello, pues, este direccionamiento estratégico involucra una serie de condiciones a partir de las cuales, como lo decía, se identificaron qué tipo de empresas pertenecen al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3, a partir de determinadas variables como el volumen de los activos, los ingresos, el número de empleados, la tipología de sus operaciones, etcétera, etcétera. Y precisamente este último grupo que señalaba, el grupo número 3, corresponde a las denominadas microempresas. Ahora bien, ya establecido este ejercicio de la identificación de los diferentes grupos por cierto tipo de dinámicas y tipos de variables asociados a las empresas, se organizó la manera en que estas empresas tendrían que aplicar estos marcos normativos internacionales de contabilidad y en principio se definió que aquellas entidades pertenecientes al grupo 1 aplican NIF plenas, las que pertenecen al grupo 2 NIF para pymes y las que pertenecen al grupo 3 un modelo de local que también se identifica como modelo de contabilidad simplificada. Aquí es importantísimo tener en cuenta que los únicos marcos normativos internacionales son NIF plenas y NIF para pymes, que veremos más adelante. El modelo local contabilidad simplificada también se dio a partir de unos decretos, pero en esencia es un modelo, como lo dice allí, local, es decir, no es internacional. Sin embargo, sí conserva elementos de las orientaciones de normas internacionales, pero son muy, muy básicos y en esencia son precisamente por eso aquellos elementos que se deben tener en cuenta por parte de las microempresas. De allí se define que básicamente es una contabilidad simplificada. En consecuencia, adicionalmente, las empresas que pertenecen al grupo 1 aplican normas internacionales de auditoría y aseguramiento, al igual que aquellas empresas que pertenecen al grupo 2, precisamente porque estos grupos involucran la aplicación de modelos contables internacionales. En tanto que en el grupo 3, que son las microempresas, pues básicamente lo que hacen es aplicar un modelo de contabilidad simplificada
que es local y por ello no están obligadas a aplicar normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Esto es básicamente lo que les quería comentar sobre los aspectos que hay que considerar en el marco de lo que implica el proceso de aplicación de estándares internacionales en un país y, por supuesto, de los diferentes marcos normativos que se deben considerar.